Buenas tardes, estamos con la profesora Joana Parra. Joana es lingüista de la Universidad Nacional con especialización en pedagogía de la Universidad Pedagógica. Actualmente se desempeña como docente del área de español en un colegio distrital de la ciudad de Bogotá. Tiene 27 años. Profesora Joana, vamos a hacerle algunas preguntas con relación a la incursión de las tecnologías en el aula de clase. La primera pregunta es: ¿qué opina de la inclusión de las tecnologías dentro del aula de clase? Bueno, vamos a hablar del campo de la tecnología. Es un campo que se ha implementado desde las herramientas y la adecuación de los colegios, digamos que ya sean distritales o sean colegios privados, de herramientas y equipos que permitan a los docentes trabajar con sus alumnos desde un acercamiento más a la actualidad y a las nuevas herramientas de uso para acceder al conocimiento. Desde ahí considero que ha sido un proceso de implementación necesario en cuanto a la misma formación que se ha desarrollado con los docentes en cuanto a qué tecnología, para qué sirve la tecnología y el uso de las TIC, que es, digamos, el tema que más se trata en la actualidad. En su cotidianidad, ¿dicta alguna clase con la ayuda de herramientas tecnológicas, tales como el computador o la tablet? Digamos que como docente se diseñan algunas clases, ¿sí?, para algunas metodologías, algunos trabajos. Desde ahí, desde el uso de herramientas, como decías, el computador, tratar de trabajar con videos, tratar de trabajar con nuevos programas. Pero en el momento en el colegio en el que estoy, pues es un colegio ubicado en la localidad Rafael Uribe, Bogotá, pues un colegio de recursos económicos no tan estables, no tan buenos. Entonces no se tiene el privilegio de poder implementar con ellos el uso de algún programa, o lo que se puede trabajar, lo mucho que se puede trabajar con ellos es el uso de videos, algunas visitas a la sala de internet para trabajar talleres de gramática, pero no se tiene gran posibilidad. ¿Cuál ha sido su experiencia al acercar a los niños a las tecnologías dentro de esa aula de clase? ¿Algo la ha marcado específicamente, profesora? Cambia la dinámica de la clase, al menos se vuelve menos monótona, pero de cierta forma se ve que el uso la enseñanza del uso correcto todavía no está establecida, y pues llega a generarse en ellos también la oportunidad de escape para utilizar las herramientas solamente para redes sociales. Ok, ¿cuáles son los aspectos que usted considera pertinentes que sean tenidos en cuenta dentro del espacio pedagógico para interactuar con las tecnologías? Bueno, ¿cuáles son los aspectos que usted considera primordiales para ser tenidos en cuenta a la hora de enseñar en el aula de clase con la ayuda de las tecnologías? Bueno, digamos que los aspectos necesarios sería, primero, digamos que hablo a nivel de los colegios, por ejemplo, distritales, que tienen una gran cobertura de estudiantes, pero que de cierta forma a veces la infraestructura y la forma en que está dotado sus colegios de estos recursos no es suficiente. Para un gran número de estudiantes, muchas veces los profesores se ven limitados a estas tecnologías porque o los colegios no las tienen, o no hay la cantidad suficiente para sus alumnos. Entonces, aprender a manejar programas que nos permitan adquirir ciertos conocimientos, por ejemplo, en mi caso de la lengua castellana, sería necesario también implementar también la formación en nosotros, porque digamos que es un tema que se trabaja y se trabaja muy en la cotidianidad, pero que en la formación de los docentes y en la formación del profesorado no está tan marcada y tan establecida. Se exige en los nuevos proyectos de educación y en el nuevo, ¿cómo llamarlo?, en el nuevo sistema educativo que nos rige. Pero es un tema que ha
ha tenido un progreso acelerado, las tecnologías, pero que no sabemos usar ni siquiera el 10% de ellas para implementar bien una clase y transformar unas tácticas docentes y unos modos de enseñanza en la escuela. Ok, profesora Joana, desde su experiencia, ¿cuál ha sido la reacción de los estudiantes al ver materias que no son tradicionales, materias que son tradicionales en el aula de clase con la ayuda de los espacios tecnológicos, con la ayuda de las herramientas tecnológicas? ¿Cuál es la reacción de los estudiantes? Bueno, digamos que romper un poco la clase teórica y llevarla a la práctica, que es lo que hacen las herramientas. ¿Sí? Enseñar los usos, las aplicaciones y las prácticas que nos permite adquirir un nuevo acercamiento al alumno. Me parece que sí cambia el concepto de la clase tradicional, pero como te digo, o sea, creo que no es solamente que se establezca que las tecnologías se implementan en el salón haciendo el uso de un computador, no, también se necesitan unas herramientas que ayuden, o sea, que ayuden a aprender que los conocimientos que se adquieren tienen un uso y que se llevan a cabo en la cotidianidad, en la actualidad. Creo que ayuda más a eso a los estudiantes. Listo, profesora. Desde lo satanizado que está el uso de las tecnologías, ¿usted considera que abrir el espacio en el aula tradicional es positivo o negativo? Es positivo en la medida que te venía diciendo. O sea, lo que se ha satanizado no es en sí el uso de las tecnologías, sino es el uso, por ejemplo, que se le ha hecho a Internet y a las redes sociales, que ha generado muchos conflictos en la escuela. Pero se ha enfocado que las tecnologías solamente son eso, el uso de las redes sociales, el uso de un computador, pero en cuanto a tecnologías tenemos mucho y se abarca mucho. Por ejemplo, las dotaciones que se han dado a ciertos colegios con las aulas inteligentes, que permite al profesor valerse de varias herramientas en el aula para desarrollar nuevas metodologías y didácticas. Por ejemplo, acercarse desde la literatura, por medio de películas que lleven a un análisis crítico entre lo leído y cómo se transmite también el pensamiento por medio de una película, hace que la clase se enriquezca. ¿Sí? Entonces no veo que sea una medida, o sea, como lo ha llevado cierta gente al extremo, de que no, porque genera el conflicto y genera el tedio, no, digamos que genera la pereza y propicia cierto desorden, porque el tema de la disciplina es un tema del aula que a los profesores los marca. Pero también hay que ver que, como digo, o sea, la implementación de las tecnologías es necesaria, pero también es necesario la formación del profesorado en cuanto a qué es tecnología y qué uso se hace de ella y en qué medidas se pueden desarrollar, porque programas, solamente lo que se ve, por ejemplo, con el uso de los tableros inteligentes, hacen que de cierta forma la nueva manera de pensar y de adquirir conocimiento en el aula cambia. Porque tenemos que ver eso, o sea, tenemos la información a la mano, el conocimiento a la mano, Internet nos propicia eso. Y nosotros como docentes tenemos que aprender y tenemos que, de cierta forma, establecer patrones y procesos que nos permitan ayudar a nuestros estudiantes en ese camino de acceder al conocimiento. Y de cierta forma las redes sociales, bien manejadas, también propician campos de acercamientos al conocimiento y hasta grupos de trabajo. Ok, profesora, desde su perspectiva, ¿cuáles de las asignaturas tradicionales considera que se verían favorecidas con la inclusión dentro de las aulas tecnológicas? Todas. ¿Todas? Porque digamos que en el momento en el que estamos y en cómo se maneja el conocimiento, no podemos aislar las áreas, ¿sí? De cierta forma trabajamos de una forma multidisciplinariedad, porque todas tienen conexión, como se ve en los colegios. Los proyectos han hecho que desde el trabajo en un tema, el área de español, el área de sociales, el área de matemáticas, puedan desarrollar ellos mismos proyectos
que sirvan a su colegio y sirvan a la comunidad. Entonces, el uso de las tecnologías se debe implementar en todas las asignaturas y o sea, es parte de todo el proceso educativo. O sea, el proceso educativo abarca todo en cuanto a áreas de conocimiento que se implementan. Ok, profesora Joana, según eso, ¿considera usted, por ejemplo, que un área como la de lengua castellana se vería favorecida con el empleo de las tecnologías para su enseñanza? Sí. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, digamos que por ejemplo lo que ha hecho, se pueden hacer, es solamente haciendo estudios, por ejemplo, sociolingüísticos de la nueva forma de escribir en los chats, los nuevos usos discursivos que hacen los estudiantes. ¿Sí? Ellos mismos pueden llegar a ver, como decías ahorita, no satanizándose en las cosas, sino mirando cómo se generan nuevos procesos. Ellos mismos pueden ver qué está pasando y pueden empezar a hacer estudios lingüísticos de su cotidianidad. Y a la vez hay muchos ejercicios de ortografía, por ejemplo, en Internet, muchos programas que los ayudan a ellos a adquirir herramientas de comprensión lectora. O sea, el campo de la tecnología, vuelvo y te digo, en el campo pedagógico puede servir como una herramienta tanto para el profesor como para el alumnado. Listo, profesora Joana. Y para terminar, ¿cuáles son las condiciones que usted considera que son necesarias o cuáles son las características que debe tener un estudiante que debe acercarse a las tecnologías? ¿Cómo es el modelo de estudiante que necesitamos para que se acerque a las tecnologías? ¿Qué debe saber o qué debe tener? Bueno, yo creo que ya la cotidianidad de que ellos mismos lo tengan, porque yo creo que deben tener como unas bases de todos los usos que pueden hacer de ella, al igual que el profesorado, lo te digo. Porque el tema de la tecnología, de las herramientas, de los programas, se habla mucho, pero nunca se indaga sobre qué nivel de formación y de aprendizaje tiene una persona para hacer uso de las tecnologías. Pero mi pregunta va a lo siguiente, profesora Joana. El estudiante que está muy ligado a la parte tecnológica, ¿tiene algunas características especiales? Es decir, ese estudiante que yo veo metido a toda hora con el cuento de las tecnologías, ¿tiene alguna característica como tal? ¿Algo que lo identifica? ¿O todos son vistos de la misma forma? Digamos que son más unas representaciones sociales del individuo, ¿sí? Por lo general se ve que los estudiantes que tienen mayor acercamiento a las tecnologías y a los usos tienen un mayor nivel de entendimiento a ciertas formas en que se maneja ahora el conocimiento y la información, mientras que aquellos que no han podido tener acceso a eso pues tienen un proceso un poco más lento, y ya en cuanto a lo que la sociedad pide como sujeto, pues ellos necesitarían tener mayor formación para poderse desempeñar en cargos profesionales a futuro. Entonces, si la pregunta va dirigida a qué características tiene un estudiante que está con mayor acercamiento a las tecnologías, digamos que tiene mayores posibilidades en un futuro para un mejor acceso profesional a lo que tiene, por ejemplo, aquellos que no han podido tener una formación y un proceso de enseñanza más cercano a los usos tecnológicos, a la implementación de las TIC o al aprendizaje de las herramientas tecnológicas. Bueno, profesora Joana, muchísimas gracias por su tiempo y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias.